Shabbat Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yashua. Vamos a dar inicio a un Shidur. Este día Shabbat, hoy es Shabbat, es el día primero de Iyar del calendario hebreo, 5780, 25 de abril. Estamos en la Parashá Tazriah Metzorah, aunque por causa de la cuenta de Omer vamos a desarrollar un poquito esta cuenta del Omer, que se le conoce como el Pentecostés, pero eso es de una manera superficial, como se ha aprendido en la religión. Vamos a ver el punto de vista de la Torá en su sentido más profundo, de una manera interna. Y aunque parece un poco extraño, tiene que ver con el árbol de la vida, que no es otra cosa que nuestra alma. Bien, rápidamente vamos a hacer un esquema del árbol de la vida, que tiene 13 sefirot superiores. Los que ya están relacionados con el árbol de la vida lo van a entender perfectamente. Es Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y el mundo, Malhut. Pero este diseño tiene un diseño exactamente como las moléculas. Las moléculas, estamos hablando de las moléculas de todo tipo. Después de que los átomos se agrupan, ¿sí? Después de que se agrupan, empiezan a formar moléculas, ya sea de agua, de oxígeno, de gases. Hay todo tipo de moléculas. Pero el inicio de la creación es el átomo, que se une con otros y forma una molécula. El sistema es parecido. Y vemos cómo en el árbol de la vida es como si tuviéramos tres moléculas independientes. Y tenemos el mundo de Malhut, que no tiene una trinidad, es decir, una trinidad como lo representa la religión, como el Padre, el Hijo y el Ruach. En realidad es una trinidad más bien que tiene que ver con un tipo de energía, que es positivo, negativo. Y en el agua sería un átomo de hidrógeno por 2 de oxígeno. Tiene un diseño parecido, pero es que todo está unido, todo está relacionado, todo está concatenado. No se puede separar una cosa de otra. De hecho, el Zohar enseña que todo es unidad. La Torá enseña que Dios es una unidad. Y nosotros lo que tenemos que descubrir es esa unidad a través de la creación. Y por eso entendemos la creación como una dualidad entre positivo y negativo. Y el tercero en esa trinidad da origen en algo perfecto. Por eso la molécula es el inicio de la vida. Primero es el átomo, después se agrupan moléculas que crean el inicio de la vida. Después el átomo se va a convertir en una célula, después se va a convertir en un sistema respiratorio, un sistema nervioso central, hasta que da origen a un diseño complejo como es el cuerpo humano, de manera biológica. Bien, pero en el árbol de la vida tenemos este diseño que viene a representar los 3 niveles del alma del ser humano. En este caso estamos hablando del alma Neshama. Lo voy a poner aquí. El alma Neshama, el alma Ruach y el alma Nefesh. El alma son los 3 niveles de alma. Es por eso que el mundo no entra, ¿sí? Porque el mundo está de manera aislada en una baja vibración. Aquí le vamos a poner únicamente una vibración muy baja, ¿sí? Y el mundo tiene una conexión pues con el alma Nefesh.
hay un hilo que conecta en este punto, ¿va? Quedó un poquito separado, pero lo voy a hacer de nuevo para que se entienda mejor, un poquito más pequeño nada más. Y aquí tenemos al mundo en la parte inferior. Debajo del mundo, si así se puede entender, ¿va? En esta vibración baja reside lo que entendemos o que el Zohar enseña que son las coronas inferiores. Son los espíritus negativos, pues. Entonces tenemos una conexión entre el mundo y la primera tríada del árbol de la vida, que ya hemos enseñado en otra ocasión, es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la que conecta el mundo físico y por eso representada por un cubo. Porque el cuadrado es la figura geométrica para el cubo, el cuadrado, y porque el 4 es la materia. Y ya hemos dicho que este cubo es la conexión de los 12 patriarcas, por eso tiene 12 vértices o 12 líneas. Pasamos de un mundo físico a un mundo espiritual llamado la cuarta dimensión, que la Kabbalah le llama el fundamento. El fundamento es Yesod, la Sefirot de Yesod. Es un estado de conciencia, Yesod, que ya ha sido conquistado. Y póngale atención en este punto. Cuando digo conquistado, es porque el alma de los patriarcas le han dado diseño al árbol de la vida, que representa al alma, como encendiendo un alma o un estado de conciencia superior para que toda la humanidad tenga acceso a esas dimensiones o a esos estados del alma, que son virtudes. Ya están dentro de nosotros, ya viven dentro de nosotros, necesitamos nada más activarlas. Activar es poner en práctica aquello en lo que yo estoy fallando. Si soy muy enojón, ¿sí? Si soy ambicioso, si soy neurótico, y todas esas malas virtudes tienen que ser invertidas. Al ser invertidas necesitamos paciencia para no enojarnos, para no molestarnos. Y aquí podemos tocar un punto muy importante. Necesitamos tener cuidado con lo que le pedimos al Creador, porque por lo regular pedimos dinero, pedimos una casa, pedimos un trabajo y pedimos muchas cosas, y Dios no está pensando nada más en nosotros. Él siempre va a pensar en la humanidad, porque pensó en el universo como una sola cosa, pensando en el mundo como una sola cosa, pensando en el ser humano como una sola cosa, es decir, todo es una unidad. Así es de que si nosotros pedimos paz en nuestro corazón, pues Él va a poner el escenario. No me va a mandar la paz con una varita mágica y va a decir, estás lleno de paz. No es así. Amado, funciona de una manera más física. Está más anclado en el mundo elevar una virtud, una midot. Por ejemplo, si yo tengo un vecino que es muy molesto, que es grosero, que me ensucia mi banqueta, que me avienta su basura y que me hace enojar todo el tiempo, el Eterno se da cuenta que yo necesito ser más paciente, y lo que manda es el escenario allá afuera para que yo pueda pensar diferente, para que yo pueda entender que esa persona o está enferma o no entiende o lo hace a propósito o me provoca. Entonces está cumpliendo con su cometido, como si fuera un emisario de las energías negativas para provocarme a ira. Y tengo que ser más
inteligente y darme cuenta que si yo cambio mi forma de pensar, cuando vea a esta persona como alguien que está enfermo, que necesita el amor del Creador, que no sabe nada de Torah ni nada de esto, entonces el sentimiento que yo tengo se va a invertir por lo menos a compasión, a tenerle más paciencia. Así que Él nos pone el escenario. No es la varita mágica para que yo cambie. Ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y lo que hacemos entonces es pasar de un mundo físico, ¿sí?, a un mundo espiritual, que en este caso es representado por Yesod, que es la luna también. También Yesod es la luna. Es la Sefirot de Yesod, es la luna. Es un estado de conciencia que conquistó el patriarca Yosef. Aquí tenemos a Jacob en Tiferet. Entonces vemos cómo esa estructura que parecía molecular, en realidad se vuelve espiritual. Lo espiritual se materializa aquí. Después la fisicalidad o lo material se va a espiritualizar. Ponga atención a ese concepto porque es interesante, ¿sí? Porque al parecer estamos viendo que tenemos que pasar de un mundo físico a uno espiritual. Pero también el mundo espiritual se ha materializado. Es las dos cosas, ¿sí? Son las dos cosas. En este caso los patriarcas lo que hicieron es espiritualizar lo que está fisicalizado. Por eso es representado por un planeta, pero también es un estado de conciencia. Y así todo el árbol de la vida tiene esa misma correspondencia de físico-espíritu. Entonces se da cuenta que dentro de nosotros, que somos seres físicos, vamos a invertir la polaridad de negativo a positivo. Vamos a hacer de físico a espiritual. De hecho, eso es todo lo que insinúa la Biblia, pero ha sido mal interpretado en la religión y se ha convertido más como un dogma, como algo muy lejano. Lo hacen ver como algo muy complicado y todo lo hacen ver como si fuera del exterior hacia el mundo, donde va a venir la redención o la salvación de manera externa. Pero no es así. Ahora, vemos como en el Sefer Yetzirah, el libro que escribió el patriarca Abraham y es el primer tratado de Kabbalah, explica que comienza diciendo que con 32 senderos desarrolló Dios al mundo. Pero ¿esto qué significa? Es exactamente el árbol de la vida. Los 32 senderos son esas uniones, mire, que empiezan a tener una conexión en el mundo espiritual. Y aquí tenemos los 32 senderos. Ya el árbol de la vida tiene un diseño de interconexión, tanto física como espiritual. Es decir, de planetas, entre planetas, a un sistema solar. Y ahora vemos que esto tiene que ver con nosotros. Ya empieza a sonar un poquito más lógico que nuestro diseño físico tenga que ver con los planetas. Pero porque somos polvo de estrellas, todo lo que existe en el universo, de esa materia fuimos creados físicamente, y de todo lo que está detrás de lo físico, que es espiritual, también nosotros estamos creados. Bien, entonces tenemos 32 senderos, que son 10 sefirot más las 22 letras hebreas. Ahí tenemos lo que se conoce como los 32 senderos. Ahora, no todo termina ahí, porque estamos hablando de 30 más 2, son 32 senderos, ¿sí? ¿Y de dónde surge esto? El 30 es el valor gemátrico de la letra Lamed, mientras que el número 2 es el valor gemátrico de la letra Bet. ¿Esto qué significa? Aquí tenemos 30 más 2, 32.
Pero la letra Bet es el inicio de la Torá. No comienza con ninguna otra. Comienza con la Bet de Bereshit. Y termina con esta letra Lamed, que vendría siendo en español como la L, de la palabra Israel. Israel. Es la última letra de la Torá. La primera y la última. Tenemos ahí de donde surge el 32. Y ya tenemos una relación o una correspondencia del árbol de la vida, su diseño, su estructura con la Torá. No estamos enseñando algo metafísico que sea astrológico, que pienso que yo es así, porque lo dice la ciencia astrológica. No es así, amados. Estamos aprendiendo la Torá, estamos aprendiendo la dimensión interna de la Torá, y únicamente con 2 letras nos dice que el árbol de la vida tiene una correspondencia con la Torá en su sentido más profundo o en su dimensión interna. Bien, ahora tenemos otras letras, nos van a ayudar también a entender un poquito más esto. ¿Sí? El alefato hebreo comienza con una alef y termina con una taf. Alef taf. Esas son las 2 letras, la primera y la última del alefato. ¿Usted ha escuchado ese pasaje, esa frase famosa del maestro que dijo: yo soy la alef y la taf, el principio y el fin? ¿Sí? Obviamente dice alfa y omega, porque en su momento y en su tiempo el idioma que se utilizaba era el griego. Pero ¿por qué griego y no dijo Aleph Taf? Porque era el idioma de Roma en su momento. Ese era el idioma que habían adquirido cuando conquistaron a Grecia los romanos. Se hablaba el griego. Y una vez que conquistan a Grecia, absorben toda la cultura helénica, entre ellas el idioma griego. Por eso los evangelios se escribieron en arameo y porciones en griego. Pero en realidad Yeshua hablaba también hebreo. Obviamente él era el Hijo de Dios, sabía los idiomas. Pero él dijo: yo soy la Aleph y la Taf. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bien, cuando la Aleph y la Taf tiene una letra intermedia, ¿sí? Le vamos a poner una letra intermedia, que es la letra Mem. Tenemos un valor de 441. La Taf vale 400, la Mem vale 40 y la Aleph vale 1. Pero esta letra Mem representa a la Torá, ¿sí? Y tenemos esta palabra que surge del Aleph y la Taf. En hebreo la palabra Emet, que quiere decir verdad. Ahora fíjense en esto. Cuando tenemos la pura Mem y la Taf, hemos dicho que la letra Aleph, ¿sí?, representa la conciencia divina. Es la número 1, es la unidad, es el inicio. Representa la conciencia de Dios. Entonces, ¿qué es la Torá con una Taf al final? Vamos a explicar en un momento por qué la Taf es el aspecto de la muerte. Primero, tenemos que recordar, y si no, bueno, ahorita lo va usted a entender un poquito, que la letra, la Aleph, en el idioma o lenguaje paleohebreo era un toro, ¿sí? Era la cabeza de un toro, algo así. Y la letra Taf no era otra cosa que una cruz. Ahora, si la cruz siempre ha representado la muerte, pero no es la muerte que nosotros entendemos como dejar de respirar y que sepulten a una persona. No. Ponga atención en esta letra Taf,
que es el aspecto de la muerte y que se explica en la Parashá Miketz como al final. Al final representa la muerte, por ejemplo, de una flor. Una flor puede estar hermosa, pero el aspecto de la muerte es cuando empieza a marchitarse y finalmente cae a la tierra. Ante nuestros ojos la flor murió, pero dentro de la naturaleza, de su organización, de su diseño, donde fue creada la flor, en realidad no muere, sino que deja semilla para trascender no solamente en especie, sino en aroma, en color y en belleza. Es decir, la flor se va a convertir en algo que es la expansión de la belleza. Así es de que la muerte no representa morir y terminar como una calavera, o la muerte, no sé cómo decirlo, algo feo, negativo o malo. La muerte, amados, en el diseño o su parte que tiene en el universo, la creación, en el mundo, en todas partes, la muerte no es otra cosa que la transformación de la materia, ¿sí? Para convertirlo, cuando es de parte de Dios, se va convirtiendo en algo más hermoso, más bello, más perfecto, más amplio, más grande, cada vez más majestuoso. El aspecto de la muerte no tiene que ser desastroso, caótico, triste y algo que nos provoque algo negativo. El aspecto de la muerte de la letra Tav no es otra cosa que insinuar algo que se está terminando un ciclo y está comenzando otro, que en el diseño y en el propósito de una mente suprainteligente que es la del Creador, va a ser para mejorar. Así es de que esto es algo que a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestro cuerpo nos proporciona shalom, nos proporciona paz, nos da una característica, un rasgo de nuestro Creador, el Todopoderoso, que la muerte no es algo como se entiende que el pecado es el pago, como un castigo, como una desgracia. Es que no han entendido todavía el aspecto de la muerte desde un sentido y un punto de vista meramente divino, sino el único que conocen sus ojos, el de que una persona se muere, me duele mi corazón y eso es la muerte. No, amados, la muerte tiene que ver con un aspecto cósmico, universal. Es un tipo de energía y al final de cuentas es un ángel, quiero que sepa. Bien, entonces si la letra Ta es el aspecto de la muerte y fue representado en el paleohebreo como una cruz, ¿sí? Tenemos que la letra Mem es la Torah. Es la Torah. Es el número 40, tiene un valor de 40 y siempre representa la Torah, ¿sí? El rocío lo llama la Biblia, le llama el rocío del cielo, el agua, pero es la letra Mem la que caracteriza al agua y también a la Torah. Las palabras o las letras hablan, porque en este caso tenemos la Torah que está terminando, es decir, pero sin la conciencia de Dios. Cuando no tiene la conciencia divina, esta palabra significa Mabet. La Men, Mabet, que es muerto. Y aquí traemos a colación las palabras sabias del maestro: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, una persona que no tiene la conciencia de Dios dentro de sí, ¿sí?, se convierte en una Torah que está muriendo, es decir, la muerte. Tiene que pasar a ser otra cosa. No estoy hablando de juicio, ¿sí? Tiene que transformarse en otra cosa. Bien. Entonces esas dos palabras nos ayudan a entender un poquito de lo que vamos a hablar en el árbol de la vida. Le vamos a dar otro sentido al árbol de la vida, que no es otra cosa que nuestra alma.
Y como empezamos diciendo que la cuenta de Homer, ¿sí? Estamos en la cuenta de Homer todavía. Y vamos a ver por qué tiene un sentido agrícola. Es decir, las primicias de la cuenta de Homer no era dinero, amado. Y ahora menos es dinero. Quiero que sepa que ahora en nuestros días la primicia, ¿sí? De la ofrenda de la gavilla, de las primeras gavillas, no tiene nada que ver con el dinero. Ahora, menos que nunca, la primicia es dinero. ¿Por qué? Dice la escritura que a partir del día 2, después de Pesa, comienza la cuenta de Homer. Y consistía en traer una gavilla del primer fruto de la tierra, que eran granos, ¿sí? Pero tenemos algo curioso. Homer es una medida, la palabra significa una medida, es una medida bíblica, ¿sí? Una medida de volumen, una cantidad pues. Y una gavilla no era otra cosa que un manojo de granos o de semillas, ¿sí? Una gavilla era un manojo de semillas. Bueno, venían con su espiga y yo no sé qué forma tenía más, pero entendemos algunas cosas aquí. Primero, el primer grano que surgía o que maduraba en ese tiempo, y no sé si hoy, pero miren, era la cebada. Y después era la espelta. Es un grano también parecido al trigo, pero tiene una naturaleza más ruda, ¿sí? Aquí tengo un dato acerca de la espelta. Dice la Wikipedia que es un tipo de grano del tipo hexaploide, es decir, una figura hexagonal, con 6 juegos de 7 cromosomas, haciendo un total de 42. Es un cereal adaptado a climas duros, húmedos y fríos. En una palabra, esta semilla, la espelta, era del tipo ruda, se adaptaba a los suelos fríos, apretados y con muy poca agua. Entonces tenemos la avena y todos los demás granos. Vamos a pasar por alto toda la línea y vamos a llegar al trigo. Pero vamos a imaginar que la cebada es el número 1 de la cuenta de Homer. El número 2 en la cuenta de Homer, el otro grano, el número 3. Así, cuando llego a los 49 días, yo ya tengo una gavilla de granos, ¿sí? Ya tengo un manojo de granos. Esas son las primicias de la tierra. Por eso dijimos que era del tipo agrícola. Pero ¿qué tiene que ver los granos que fueron extraídos de la tierra? Pues nada. Hemos enseñado en este canal que el alma nefesh, es decir, la naturaleza más baja del ser humano, tiene que ver con la tierra, ¿sí? Entonces separamos al ser humano en 3. Aquí está el alma neshama, el alma ruach y el alma nefesh. El alma nefesh toma su fuerza o está diseñada o está estructurada de las fuerzas anteriores que nos precedieron a la creación, a nuestra creación como humanos, es decir, al reino mineral, vegetal y animal. Entonces la fuerza del alma del ser humano, del alma nefesh, no es otra cosa que todas las fuerzas de conciencia de la tierra, de la tierra, por lo tanto, de los animales, de los minerales y de los vegetales, ¿sí? En este caso Dios no está hablando de los animales ni de los minerales, está hablando de lo que serían los granos, que serán los vegetales.
porque la cebada era como el alimento de los animalitos, lo que le daban a los animales era la cebada. Pero en el día 49 de la cuenta de Homer, cuando es el trigo, la última parte o el último grano, resulta, ¿sí?, que el trigo ya tiene que ver con el pan, que es el alimento del hombre, el alimento humano. Sí, ya empieza aquí la Torah a enseñarnos algo, que el alma nefesh va teniendo una fuerza, se va completando, ¿sí?, va subiendo de menos a más en ese proceso que existe en toda la naturaleza, que existe en todo el universo, de menos a más. Le llama en las universidades, todavía se enseña como algo que es normal y que es cierto, como la evolución. Pero no es una evolución. Si se le puede poner un nombre, sería más bien un proceso de creación indefinida o infinita y perfecta, ¿sí? Eso es, para la ciencia debería de ser así, no evolución. Bien, entonces vemos cómo vamos de menos a más, desde lo más básico, de lo más primitivo, en este caso, que tiene que ver con el animal, ¿sí? La cebada era comida animal, el trigo ya es el pan, es una comida del hombre. Aquí ya surge el pan. Entonces fíjense cómo como en la cadena la alimenticia en el mar, por decirlo así, va desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más apto. Lo que nos está diciendo la cuenta de Homer, amado, es que lo que tenemos que ofrecerle, o lo que Dios nos está pidiendo que le ofrezcamos, es nuestros instintos más básicos, nuestros instintos más arraigados, nuestras emociones y sentimientos más apegados a lo animal, lo hagamos manojo durante 49 días, lo hagamos un manojito, una gavilla, y se lo entreguemos. Por eso la cuenta de Homer es 1 cada día. Tengo que rectificar, representando por la cebada una mala virtud dentro de mí. Dejar de ser enojón, dejar de ser, usted sabe qué es lo que tiene que rectificar. Pero es un ejemplo nada más. Entonces, ese día trabajo lo que es un defecto de carácter. Y después otro, y después otro, y después otro. Hasta que llego a los 49 defectos de carácter. Los hago manojos, es lo mejor que tengo, se lo ofrezco a Dios para que Él me abra la puerta número 49, ¿sí? Y esté yo en la puerta número 50, que no es otra cosa que un estado de conciencia, ¿sí? Un nuevo nacimiento le llama tanto los evangelios como el Zohar, porque quiero que sepa que la Kabbalah enseña un nuevo nacimiento, no es otra cosa que una vestidura de luz, ¿sí? Es lo que se recibe en el mundo religioso, una vestidura de luz, cuando uno ha encontrado el amor del Creador en su Hijo Yahshua. Bien, entonces vemos cómo la cuenta de Homer no es cualquier cosa, nos está enseñando algo tremendo, ¿sí? Nos está diciendo Dios que le ofrezcamos un manojo de nuestras primicias emocionales, por lo menos controladas, rectificadas. Esto es lo que tengo. Y Él me abre la puerta a un estado de conciencia diferente. Es decir, me hace madurar a mí como el grano, ¿sí? Como una semilla que contiene todas las semillas, y Él hace una semilla. En el maestro Yahshua siempre hizo referencia a la semilla, al grano de mostaza, al reino de los cielos. Era como una semilla, ¿sí?, que era sembrada en buena tierra. Pues mire lo que cuenta la cuenta de Homer, que tiene que ver con un sistema agrícola de semillas, ¿sí? Es una metáfora. Dios nos está ayudando a transformarnos a partir de ceros, pero entendiendo también ya nuestra naturaleza terrenal.
elevando o subiendo nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir y todo nuestro ser. Así que esa es en parte la cuenta de Homer desde el punto de vista agrícola. ¿Por qué tiene que ser un grano? Ahora, después de que salió el pueblo hebreo de Egipto, ellos fueron liberados, ¿sí? Pero el hecho de que les hayan abierto la puerta de la jaula no los había liberado en su mente, porque todavía faltaba la esclavitud mental, ¿sí? Les dio una libertad física, pero faltaba la libertad emocional, la libertad mental. Por eso los tuvo durante 40 años en el desierto para rectificar. Pero la cuenta de Homer lo que hace es abrirles la puerta a una liberación también. Les abre la puerta. Primero se las abrió en Egipto para que salieran de ahí, de la esclavitud física, y después en la cuenta de Homer durante 49 días, finalmente les abre la puerta a una liberación mental, ¿sí? Y dejan de ser esclavos, pero esclavos mentales. Bien. Ahora, todo esto tiene que ver con las señales. El esclavo no tiene cuenta del tiempo. Por eso Dios pone a la luna y el sol como señales. Es decir, eran esclavos mentales, eran esclavos físicos, es decir, no tenían cuenta del tiempo. ¿Qué hace Dios? Lo primero que hace Dios con el pueblo hebreo es hacerlos conscientes del tiempo. Esto es lo bonito, esto es hermoso, porque les da señales en el cielo, la luna y las estrellas, ¿sí? Los hace conscientes del tiempo. Aquellos que trabajan son esclavos de su trabajo. Aquellos que juegan son esclavos del juego, ¿sí? Y ese es esclavo en todas formas. No se lleva cuenta del tiempo, se es esclavo de lo que se hace. Pero el Creador lo primero que hace es hacerlos conscientes de los tiempos. ¿Cómo? No entienden lo que sucede en el cielo. Ustedes dicen que cuando vienen las nubes y están aborregadas, dicen que va a llover. ¿Cómo no entienden los tiempos de Dios? Así es de que Yahshua también habló de esto, ¿sí? Les estaba entregando el control del tiempo. Vamos a escribir algo rápidamente. Bereshit bara Elohim et Bet. A ver, me quedó muy largo. Necesito escribirlo más corto para que lo podamos ver bien. Los voy a hacer más pequeñas. Así. Es el Bereshit, la primera fase del Génesis. Rápidamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 palabras en el inicio. Bereshit, bara Elohim, et hasamayin, beet haaretz. En el primer verso de la Torah. ¿Pero qué quiero enseñarles? Que esto en realidad es una menorá, ¿sí? Es una menorá, son 7 palabras. En el centro está la palabra et, que cuando le pongo la letra Aleph, es la que dijimos hace rato, surge la palabra emet, verdad. Esto es algo hermoso también, porque la palabra emet es verdad y está en el centro, ¿sí? Y tiene 7 palabras. 7 palabras con 28 letras, pero en el hebreo, aquí estamos poniéndola en español, o ponemos la fonética en español, pero son 7 palabras que se escriben con 28 letras. 28 letras, ustedes saben que la palabra 28 o 28 letras
Su múltiplo es 4, o su dividendo, ¿va? 7 por 4, 28. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? 28 son los días que tiene el calendario lunar. Se da cuenta cómo la Torá empieza haciendo que el pueblo hebreo se dé cuenta y sea consciente del tiempo. Y tenemos aquí un dato ya para terminar rápidamente. Las mujeres tienen una etapa estrogénica en esta forma, y después una etapa de ovulación y una etapa de la progesterona, ¿sí? Progesterona. ¿Y esta qué es? Estrogénica. Son las hormonas, pues. Yo creo que las mujeres saben más de esto que yo, pero es una subida y después un pico que es la ovulación, la etapa de ovulación, ¿sí? O de estar más fértil, y después baja, ¿sí? En el aspecto de la muerte. Y digo aspecto de la muerte con todo el sentido literal de la palabra, porque es ya el mes donde termina la menstruación. ¿En qué termina? En el aspecto de la muerte, que es sangre, que es un óvulo que se desecha. Pero lo que quiero decirles exactamente es que estas fases, ¿sí? de las mujeres son exactamente las fases lunares, ¿sí? 14 días, su punto, 14 días, 28, y termina el mes. Algo que está escrito en el Bereshit, con las 7 palabras, con las 28 letras. Así que, amados, es solamente una parte. Vamos a seguir tratando con el árbol de la vida, con la cuenta de Homer, porque nos sigue sorprendiendo. Yo mismo estoy aprendiendo con ustedes. Espero haberme dado a explicar, a enseñar, a aprender, y que lo hayamos hecho juntos. Que el Eterno les bendiga y los guarde, les conceda shalom.